¿Has escuchado alguna vez frases tales como la media naranja o los partió con un rayo? Aunque no está confirmado, existe una teoría que dice que todas estas frases provienen de un mito griego, y no de cualquier mito, sino de aquel que habla del inicio de la humanidad. Es por ello que te invito a que te sirvas de un banquete platónico y vengas a descubrir el mito griego que te presentaré en el siguiente vídeo, que llamaremos el andrógino, el origen de la homosexualidad y heterosexualidad según los griegos. Antes de empezar, déjame decirte que publico vídeos todas las semanas, especialmente los domingos, así que suscríbete y activa la campana para enterarte de cada nueva interesante mitología. Dicho lo anterior, comencemos. Primero, hay que hacer una separación entre dos términos, andrógino y hermafrodita. Según la Real Academia Española, estos se pueden usar como sinónimos, aunque proporciona para andrógino una definición alternativa que lo diferencia del hermafrodita. En esta, el ser o bien sería intermedio, o bien un hombre o una mujer que no aparenta de forma clara el sexo al que pertenece, definición que no se asocia al hermafroditismo. Es así que este término, el andrógino, fue mencionado por primera vez por Platón, en su obra El Banquete, en donde se menciona una humanidad primigenia que se dividía en tres géneros: el que poseía dos sexos masculinos, el que tenía los dos sexos femeninos, y aquel que poseía en su cuerpo el sexo masculino y femenino, es decir, el andrógeno. Es así que para esta oportunidad conoceremos el impactante relato a través de un cortometraje francés producido en el 2005 por el director Pascal Sidon, el que adapta el discurso de Aristófanes presente dentro del banquete. Así pues, te invito a verlo. ¿Qué es el amor? Antes de todo, debéis aprender sobre la naturaleza humana y lo que acontece en ella. Hace mucho, mucho tiempo, nuestra naturaleza no era la misma que ahora. Era muy diferente. En primer lugar, el ser humano era redondo en su totalidad. Su espalda y sus costados formaban un círculo. Tenía 4 brazos, 4 piernas, 2 rostros sobre un cuello circular, una sola cabeza, además 4 orejas, 2 órganos genitales y todo lo demás en la misma proporción. Caminaban en posición recta, como ahora, hacia adelante o hacia atrás, según desearan. Y cuando querían correr, hacían como los acróbatas, se impulsaban con sus piernas, dando vueltas sobre ellos mismos. Y como eran 8 los miembros en que se apoyaban, avanzaban a gran velocidad hasta caer en posición vertical. En segundo lugar, los sexos humanos eran 3, y no 2, como en la actualidad, mujer y hombre. También había un tercero, que participaba de ambos sexos. Era el andrógino, cuyo nombre perdura hoy en día, aunque como sexo ha desaparecido. Un sexo distinto que combinaba mujer y hombre. Los hombres eran originalmente descendientes del Sol, las mujeres eran hijas de la Tierra, y los andróginos eran hijos de la Luna, ya que la Luna también es parte del Sol y de la Tierra. Y por parecido con sus progenitores, todos eran circulares en forma y movimiento. Eran pues seres terribles por su vigor y su fuerza. Eran tan perfectos y arrogantes que tuvieron la idea de combatir contra los dioses. De ellos también se dice que intentaron hacer una escalada al cielo para atacar a los dioses. Entonces Zeus y los demás dioses discutieron qué debían hacer para castigar a los rebeldes, pero no conseguían decidir. Ellos no podían simplemente matarlos fulminándolos con un rayo, como hicieron con los gigantes, ya que aniquilarían toda la especie. Pues en ese caso
perderían los honores y los sacrificios que recibían de los humanos. Pero tampoco podían consentirle su enfrentamiento y su insolencia. Con gran trabajo al fin Zeus concibió una idea y dijo: tengo una solución para que puedan continuar existiendo los humanos y a la vez debilitarlos para que cesen su desenfreno. Voy a cortarlos en dos, y así se harán más débiles y más numerosos. Caminará en posición recta, sobre solo dos piernas. Pero si todavía, después del castigo, se muestran insolentes, de nuevo los cortaré en dos, y con suerte andarán con una sola pierna, saltando a la pata coja. Tras decir esto, dividió en dos a los seres humanos, valiéndose de un fino hilo. Y a todo aquel que iba cortando, ordenaba a Apolo que le diera la vuelta a su rostro y a la mitad de su cuello en el sentido del corte, para que los humanos pudieran ver su fragilidad, y esto les hiciera más modestos. Inmediatamente después, Zeus ordenaba curarlos. Entonces Apolo juntaba a estirones la piel de todas partes hacia lo que ahora se llama vientre. La ataba como si se tratara de una bolsa con cordel, haciendo un nudo en el medio, lo que hoy llamamos ombligo. En cuanto a las arrugas que quedaban, las alisó en su mayor parte, y dio también forma al pecho con un instrumento semejante al que usan los zapateros cuando alisan sobre la horma del zapato los pliegues de los cueros, pero dejó unas cuantas arrugas, las de alrededor del vientre y del ombligo, para que siempre recordaran lo sucedido. Mas una vez que fue separada la naturaleza en dos, cada parte anhelaba su propia mitad y se reunía con ella. Se rodeaban con sus brazos, se enlazaban entre sí, deseosos de unirse para volver a formar un solo cuerpo. Pero morían de hambre e inanición, porque no querían hacer nada los unos separados de los otros. Así, siempre que morían, una de las mitades, la que quedaba con vida, buscaba otra mitad y se enlazaba con ella, bien fuera una mitad de mujer, lo que ahora llamamos mujer, o una mitad de hombre. Y así la especie iba extinguiendo. Entonces Zeus se apiadó de ellos y elaboró otro plan. Les cambió de lugar sus órganos genitales, colocándolos hacia adelante. Hasta entonces los tenían en la parte exterior. Y no engendraban los unos en los otros, sino que nacían de la tierra. Así que realizó la transposición de sus genitales hacia adelante e hizo que mediante ellos tuviera lugar la reproducción entre ellos, en la unión de genitales de las mitades diferentes, con la doble finalidad de que si en el abrazo de los sexos tropezaban mujer y hombre, concebirían, y así se perpetuaría la especie. Y si se unían hombre con hombre o mujer con mujer, al menos habría abundancia y hartura del contacto, se relajarían y volverían a cuidar las demás cosas de la vida. De esta forma fue como comenzó hace mucho tiempo el deseo de todo ser humano por otro. Este deseo reintegra nuevamente las dos mitades de nuestra naturaleza y trata de hacer un solo ser de los dos y de curar la naturaleza humana. Lo que se llama amor, por tanto, es el deseo y la búsqueda de ese todo, de ese ser redondo que un día fuimos. El mito que acabas de ver ha sido utilizado por la cultura occidental posterior para justificar la necesidad de complementación psicológica que los varones y las mujeres tienen entre sí. En otras palabras, la homosexualidad y heterosexualidad, que se sustraen de la atracción física entre seres de diferente y mismo género. Un punto importante también es que el sentido de la formación de un solo ser por medio de dos mitades no es solamente de carácter carnal, sino que explica la forma en que el ser humano puede trascender a un nivel superior por medio del amor.
Ejemplos tales como los personajes griegos Hermafrodito y el sabio Tiresias, o el de los dioses hindúes Shiva y Parvati, e incluso en un mito judío del Talmud, del Midrash y el Zohar Hadach, que refiere que el primer ser humano fue hermafrodita, es decir, Adat Kadmon, como se le llama, era varón y mujer a la vez, y en donde Dios los divide verticalmente al igual que Zeus, creando los dos géneros. Nos demuestra que el amor es, entonces y ahora, según esta visión de mundo, la búsqueda del otro para poder completar ese ser incompleto, que se encuentra vagando por el mundo. Quizás es por ello que dichos como la media naranja, que en un análisis superficial podría asemejarse perfectamente a la forma de los primeros humanos, es decir, una pelota de carne, o el dicho, partidos por un rayo, que se refiere a una variación del mito en el cual Zeus no utiliza un hilo, se mantienen hasta la actualidad. Hasta acá, el mito del andrógeno. Ojalá hayan gustado del vídeo, y si quieren conocer más interesantes mitologías, pueden ver estos dos vídeos que están pensados para ti. Y si quieres suscribirte, da clic en el icono del canal. Muchas gracias por verme y me despido. Esto fue Logomaki.